un versículo muy conocido por los cristianos. Romanos 8:18. Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pueden sentarse. Quiero por algunos minutos reflexionar con ustedes con el tema del sufrimiento, primera parte, y voy a concentrarme en el significado y origen del sufrimiento. El problema del sufrimiento y del dolor en toda época ha permanecido o ha sido tomado, ha sido considerado un reto para el pensamiento del hombre, del ser humano. Un reconocido filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, llamado Epicúreo, estableció el dilema del sufrimiento, o el dilema de Epicúreo, el que decía lo siguiente: si Dios desea evitar el sufrimiento pero no puede, entonces es impotente. Si pudiera evitarlo y no lo hace, entonces es malévolo. Y si tiene ambas cosas, el deseo de evitarlo y el poder para hacerlo, ¿de dónde viene entonces el mal? Las respuestas filosóficas al problema del sufrimiento se han centrado en el hedonismo, en ese deseo de convertir al hombre en la máxima expresión de todo, con la desilusión y el pesimismo que ha resultado de todo eso. Otros predican que el progreso irá eliminando el dolor y el sufrimiento, porque en la medida que desarrolla la ciencia, la tecnología y los conocimientos del hombre, el sufrimiento va a desaparecer, y han puesto su esperanza en eso. A eso se les llama los optimistas, que proclaman que va a venir un mejor tiempo y que se va a superar el sufrimiento. Pero la realidad es que al paso de los años, lejos de eliminar el sufrimiento, el ser humano se ha creado más fuentes de sufrimiento. Y parece contradictorio, porque se supondría razonablemente que en la medida que crecemos como civilización, como gente, en la medida que avanzamos en el conocimiento, deberíamos tener menos preocupaciones, menos razones para temer, menos razones para sufrir. Pero yo soy de los que me uno a Salomón, ¿verdad? Que Salomón en Eclesiastés reconoce que el conocimiento, la sabiduría, lo que hace es traer tormento al ser humano, porque mientras más se sabe, más se sufre. Esa es una realidad, y yo se lo puedo explicar con un ejemplo simple, ¿verdad? Cuando uno comienza a tener hijos en la prima juventud, los muchachitos pasan una serie de problemas y episodios producto de la inmadurez de los padres. Ahora, si el padre tiene el hijo en una edad adulta, o por ejemplo el caso de los abuelos, viven preocupados y advirtiendo: mira, cuidado, que te va a pasar tal cosa, cuidado, que te puede suceder esta otra. El que tiene más conocimiento sufre más que el joven. Por eso, en la medida que uno se va poniendo adulto, hay menos cosas que uno hace. Dicen que la mayoría de los grandes hechos del hombre, o los hombres que se han destacado en el mundo, han logrado sus hazañas, la mayoría de ellos con menos de 40 años. Porque en la medida que tú maduras, tú te pones conservador.
En la medida que tú tienes más conocimiento, tienes más temores. Mientras más joven eres, te lanza cosas que a veces sale bien, pero en la mayoría de las veces te estrella porque no tuviste en cuenta una serie de situaciones. Pero volviendo al punto del sufrimiento, en la medida que conocemos más, a pesar de la corriente de los filósofos optimistas, en la medida que sabemos más y en la medida que el mundo avanza, nos damos cuenta que hay más razones para sufrir. Yo digo que tener acceso a tanta información como estamos hoy, a través del internet, a través de tantos medios, lo único que nos produce mayor sufrimiento y ansiedad que la que teníamos antes. Cuando explotaban una bomba en Indonesia, en Afganistán, usted se enteraba aquí al mes. Y muchas veces ni se enteraba. Pero ahora, al minuto de ocurrir, ya usted está sufriendo aquí. Lo que ocurrió a 10,000 millas de aquí. Y usted dice, óyeme, pasó tal cosa y murieron tanto. Pero eso tiene una carga sobre sus emociones. Eso tiene una carga sobre su persona que le preocupa y le genera preocupación, inseguridad y temores por lo que está pasando a 10,000 millas de aquí. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, al iniciar esta serie, quiero que reflexionemos con este tema a la luz de la Biblia. Porque creo que en la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a muchas de las grandes preguntas en torno al sufrimiento. Algunas de esas preguntas son como las siguientes: ¿experimentaremos sufrimientos en alguna manera todos los seres humanos? ¿Por qué sufrimos? Esta tarde responderé las siguientes preguntas. ¿Pueden experimentar sufrimiento los cristianos? ¿Hay propósito de Dios en el sufrimiento? ¿Cómo puedo enfrentarlo? Como le dije al principio, quiero ahora concentrarme en el significado y el origen del sufrimiento. El diccionario de la lengua española dice que sufrir es experimentar algo que causa dolor físico o moral. También dice que el hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral es lo que se define como sufrimiento. En términos concretos, pudiéramos definir sufrimiento como experiencias que causan angustia, afligen, hieren, disciplinan y causan dolor y hasta la muerte. El sufrimiento puede ser físico, puede ser mental o puede ser espiritual. Pero no me voy a concentrar en los tipos, sino que quiero contestar un par de preguntas de profunda reflexión en torno a este tema. Número 1, ¿es posible vivir en la tierra y evitar el sufrimiento? Yo creo que de manera idealista nosotros en algún momento pensamos que podemos vivir sin sufrir en la tierra, y queremos y lo anhelamos, porque el vivir experiencias amargas, experimentar angustia y dolor, no es algo que le agrade a nadie. Nadie quiere despertarse en la madrugada con un dolor que le tiene privado. Nadie quiere sufrir la pérdida de un ser querido. Nadie quiere pasar una angustia por el temor de una experiencia desagradable porque un delincuente le atracó o le produjo algo o sufrió determinado accidente que le incapacita para tal o cual cosa. Nadie quiere eso. Si usted me dice que quiere eso, hay que revisarlo, porque naturalmente nadie quiere experimentar sufrimiento. Que de repente le detectaron una enfermedad a usted o a un ser querido, nadie quiere eso. Nadie está esperando eso. Usted puede tener 100 años y usted no quiere que le detecten que tiene un problema. Es más, nos enojamos cuando nos dicen que tenemos un problema de salud. Nos sentimos mal. ¿Por qué a mí? Y hacemos preguntas como esa porque nadie tiene la expectativa de sufrir.
Nadie tiene en expectativa pasar momentos o experiencias desagradables. Al contrario, tenemos la expectativa de que nos va a ir bien. Queremos que nos vaya bien y damos por sentado que nosotros nos irá bien aunque todo el mundo se desgracie la vida. ¿Es posible vivir en la tierra y evitar el sufrimiento? Quisiera tener otra respuesta, pero lamentablemente no es posible evitar el sufrimiento, ni siquiera para los cristianos. Aunque el manejo del sufrimiento para una persona que le sirve al Señor es muy diferente que para una persona que no le sirve a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el sufrimiento es una consecuencia directa o indirecta del pecado. La mayoría de las experiencias dolorosas en la vida están conectadas con el pecado, de una u otra manera. La Biblia relaciona la realidad del sufrimiento con la caída, con el pecado del hombre contra Dios. Mire lo que dice Pablo escribiéndole a los romanos en los versos que leímos al inicio de esta reflexión. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está expresando la expectativa que por causa de su fe tienen lo que va a pasar en su tránsito por esta tierra. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, hay una razón, hay un origen del sufrimiento y el dolor al cual está sujeta la misma creación, y ese origen es el pecado. El pecado trastornó el plan perfecto de Dios para el hombre, para el ser humano. Cuando el pecado entra, usted puede irse allá a Génesis capítulo 2 y después en Génesis capítulo 3, sobre todo cuando Dios en el capítulo 3 condena al hombre como consecuencia del pecado. Sufrirás dolor, parirás con dolor, tendrás problemas, sufrirás muerte. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y es bueno decirle a la gente, y es deber de los cristianos decirle a la gente, nunca fue el plan de Dios que nosotros sufriéramos. Nunca ha sido el deseo de Dios que tú vivas en dolor y en sufrimiento. Nunca quiso Dios que estuviera pasando por lo que estás pasando. Nunca fue el plan de Dios que la mujer diera a luz con dolor, que el parto fuera una experiencia dolorosa. Al contrario, era parte de la bendición de Dios. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos claramente en que el sufrimiento está conectado. Por eso, allá en Génesis 3:14 al 19 aparecen términos como estos: maldita, enemistad, herirás, dolores, espinas y cardos, sudor, que Dios usa en la condenación para Adán y Eva. Desde entonces, hermanos y amigos, la mente de los hombres, del ser humano, el sufrimiento está relacionado con el pecado, con las faltas cometidas ante Dios. Y yo le puedo hacer una explicación práctica. Por ejemplo, las enfermedades. ¿Por qué son las enfermedades? Las enfermedades nos causan mucho sufrimiento. Ahora, ¿por qué son las enfermedades? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades? Las enfermedades son por causa del pecado. Y puedo detallárselo haciendo una aplicación práctica. Número 1, por nuestro uso irresponsable del cuerpo que Dios nos dio como recurso. Si usted trabaja 20 horas de las 24 que tiene, usted puede durar un tiempo funcionando.
pero al poco tiempo van a comenzar a fallar. Ahora, ¿por qué trabaja usted 20 horas? Cuando Dios hizo la noche para descansar. ¿Qué hacemos nosotros? Prendemos bombillos. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos como le hacemos a los pollos. ¿Usted ha visto los pollos de granja? Esos infelices quieren dormir. Y el que sabe de crianza de pollo sabe que le tienen unos reflectores que no dejan a los pobres pollos. Ellos creen que el sol está saliendo cada 2 horas en la madrugada. Y usted ve que no saben ni caminar cuando ya han crecido, no tienen fuerza. Por eso es que la carne de pollo de granja es tan blandita, porque no desarrolla fortaleza en sus músculos, en sus tejidos, porque engorda sin tener capacidad de movilidad. Y por eso que los pollos de granja como que no se pueden mover, porque lo manipulamos hasta más no poder. Ahora el pollo criollo que se levanta a su hora y se acuesta en la tardecita, cuando usted muerde esa carne, usted sabe que es un pollo criollo, que no es pollo de granja. Ahora, porque vivió su proceso. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Vivimos como locos. Hermano, yo duré 13 años trabajando en un segundo turno en una empresa de Zona Franca. Yo entraba a las 3:30 de la tarde y salía después de las 12:30 de la noche. A veces me daban la 1 y algo. Y déjeme decirle, yo no me quedaba tranquilo hasta las 3:30 de la tarde en mi casa. Yo salía a las 8 de la mañana. Lo que yo estaba haciendo era multiplicando mis horas de trabajo. Y llegó un momento, y fue cuando me di cuenta que tenía que parar, que no podía cerrar los ojos, no me dormía. Cansado y agotado, no me dormía. Llegaba a mi casa, me acostaba y los ojos, no había forma de que yo me cerrara los ojos, porque mi cuerpo estaba en un estado de alteración tal que no había posibilidad de concebir el sueño. Y estaba extremadamente cansado. Cuando eso me comenzó a pasar con frecuencia, me di cuenta que yo estaba llegando a un nivel de abuso con mi cuerpo que podía colapsar. Ahora, yo reaccioné, pero mucha gente no reacciona. Y trabaja porque quiere conseguir dinero, y entonces se enferma y viene el sufrimiento por causa de la enfermedad. Ahora, ¿era el deseo de Dios que sufriera? El deseo de conseguir dinero, el deseo de hacer cosas y lograr objetivos, al final lo ponemos primero que nuestra salud. Las enfermedades provocadas a los abusos químicos y bacteriológicos, de eso yo sé. Duré 7 años trabajando en la industria química. Yo sé lo que uno come. Por lo menos en este país duré casi 4 años trabajando exclusivamente en las industrias alimenticias, con muchas de las industrias alimenticias de este país, y me di cuenta y llegué a una conclusión. Le dije a mi mamá y a mi esposa: yo no voy a pensar en lo que yo trabajo, porque si me llevo de eso no como. Por todo lo que me enteré, un refresco se lleva como 16 químicos. Cada vez que usted se toma un refresco, su cuerpo tiene que procesar toda esa química. Y ya le hablé de los pollos. Los pollos de granja. No investigue qué es lo que comen, y los animales, qué están comiendo, y los abonos que se echan en la agricultura. No lo investigue, para que usted sea feliz. Porque si se pone a investigar mucho, cae en crisis. Hay un video en Netflix que habla de la alimentación, de cómo está la contaminada la alimentación. Si usted ve eso, usted deja de comer. Y nada de lo que dicen es mentira. Por el efecto del pecado de otros que nos afectan directamente. ¿Por qué sufrimos? Porque hay gente que nos afecta. Esa gente que nos envenena es porque quieren ganar dinero.
y manipulan todo lo que tienen que manipular. Yo recuerdo cuando estaba involucrado en la industria química, oír comentarios de cómo empresas importantes de este país manipulaban el departamento de sanidad, de salud pública, para que le permitieran entrar productos que no calificaban y vendérselo a la gente como que están buenos. Ese deseo. ¿Cuántos no hemos comprado productos vencidos en supermercados o remarcados? Y todo eso por el deseo de un individuo de ganarse un dinero que no está llamado a ganarse. Pero cuando tú te comes esa comida vencida, cuando tú te comes eso que está mal hecho, tú adquieres enfermedades, te cae mal, te produce lo mínimo una indigestión, vomitas, caes en crisis de salud, sufres por causa de un individuo que quiere ganarse un dinero de más. Un accidente donde se perdió una pierna debido a que un conductor borracho se estrelló contra ti. Ese sufrimiento no tiene nada que ver con Dios, es con el pecado en el corazón del ser humano. Un delincuente que te asalta, las drogas legales e ilegales. ¿Usted sabe el sufrimiento que ha producido el ron en este país? La ingesta de ron y cerveza. Pero los dueños de esas empresas son ciudadanos honorables y respetables. Y están dentro de las empresas mejor ranqueadas de la nación y del mundo. Pudiera pasarme mucho tiempo hablando de eso. Pero yo creo que tenemos que reflexionar, porque a veces somos muy ligeros y contextualizamos una experiencia dolorosa, un sufrimiento, lo limitamos a la suerte o a que Dios no intervino para impedir lo que me pasaba. Y caemos en el dilema de Epicúreo, tratando de buscar la manera de culpar a Dios con lo que estamos sufriendo. Quiero dejar un par de ideas con ustedes sobre esto. Número uno, los sufrimientos que experimentamos en la tierra, en la mayoría de los casos, no fueron el plan de Dios. Y eso debe quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no tiene plan de que tú sufras. Dios no concibió en el plan de la creación que hubiera sufrimiento. El hombre fue creado y fue puesto en un estado de felicidad en el Edén. La caída por causa del pecado introduce el sufrimiento en la historia humana y comienza a padecer la muerte, la enfermedad, las dificultades, en términos generales, el dolor. Pablo, en el capítulo 5, verso 12 de Romanos, dice lo siguiente: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Las palabras del salmista en el Salmo 107, 17 lo explican perfectamente. Fueron afligidos los insensatos a causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades. Sus almas abominaron toda comida y llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de sus aflicciones. No ha sido el plan de Dios tu sufrimiento. Y yo quiero decirle a todo el que me esté escuchando, no ha sido el deseo de Dios que tú pases por la experiencia que estás pasando, que te duele, que te aflija, que te lacera, que te postra. No ha sido el deseo de Dios eso. No ha sido el deseo de Dios. Recuerdo hace algún tiempo, íbamos saliendo aquí de la iglesia, creo que una noche de un domingo, pasó en varios domingos, y una de las jóvenes de la iglesia iba bajando esa pendiente ahí con unos tacos, tenía que ser como de ese alto, y yo la veo que va así.
porque era tan alto que el pie de ella quedaba como de esa manera. Una joven como menor de 20 años en ese momento. Yo la veo que está a punto de estrellarse y le digo: mi hija, ¿y qué es lo que te pasa? No, estos tacos, pastor. Digo, pero yo siempre te veo con cosas como esas. Eran como una plataforma grande de esa que no sé cómo se llaman, pero es eso. Antes le decían sueco a alguno parecido, una cosa así. Y yo le digo: pero tú resuelves eso, usa zapatos más bajitos y más cómodos. Me dice, porque le digo, porque te puedes estrellar y romperte la cadera, puedes causarte una desviación en la columna y sufrir de eso por el resto de tu vida y demás. Y le digo 2 o 3 cosas de las que uno cree que van a causar un impacto para arrepentirse a uno que está en eso. Me dice: pastor, no, el glamour, pastor, hay que mantener el glamour. Y yo sé que me están escuchando muchas que hoy tienen problemas en la columna, que quizás sufrieron una caída que le rompió un hueso, pero aún así, el glamour, pastor, el glamour. Dios no quiere el sufrimiento, pero nosotros hacemos lo necesario muchas veces de manera directa y en otras de manera indirecta para experimentarlo. En segundo lugar, Jesús no nos dejó ninguna fórmula en cuanto al porqué y el origen del sufrimiento, pero sí Él presentó un camino de victoria enfrente del sufrimiento. Jesús vivió en triunfo en medio del sufrimiento. Él vivió en victoria en medio del sufrimiento. Él vivió los procesos dolorosos celebrando victoria. Y el sufrimiento no lo quebró, sino que lo usó como plataforma para que fuera exhibida la gloria de Dios en su vida y en su paso por esta tierra. Y yo no sé si para ti eso tiene sentido, pero sí tiene sentido para mí. ¿Y cómo lo logró el Señor? El secreto de su triunfo fue su identificación con la voluntad de su Padre en medio de su sufrimiento. Su identificación sumisa con la voluntad de su Padre lo capacitó para tratar con el aguijón de la vida en forma triunfante, en vez de suprimirlo. No me canso de citar las palabras del Señor en la cruz: Padre, o allá en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Él sentía el peso del proceso. Él sentía la presencia de la nube oscura del dolor y el sufrimiento que hacía sombra sobre su vida. Y en esa experiencia dijo estas palabras: Padre, si es posible, pásala sin que yo la beba. Si es posible, no me dejes sufrir. Si es posible, que yo no viva esta dolorosa humillación a la que voy a ser expuesto. Porque sentía en su espíritu, sentía en sus emociones la carga del pecado que lo laceraba y lo mutilaba. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que se haga tu voluntad. Yo voy a vivir este proceso en victoria, porque lo importante es que yo estoy en tus manos. Mi vida está en tus manos. Todo lo que yo soy es tuyo. Por tanto, no hay nada que pase en mi vida que tú no tengas el control de ella, y yo voy a aceptarlo estoicamente para ver tu gloria manifestarse en mi vida.
Jesús salió victorioso del sufrimiento porque se sometió obedientemente a la voluntad de su Padre y aceptó sin queja que iba a salir adelante, que Dios se iba a glorificar. Y esta tarde voy a ampliar un poquito más de eso, pero es algo muy claro. En momentos cuando instruye a sus discípulos sobre las dificultades que vendrían por causa de la predicación, dijo estas palabras: os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, aleluya. Dile a alguien cerca de ti: Cristo venció, yo voy a vencer. Cristo venció, yo voy a vencer. Cristo venció y yo tengo garantía de que voy a vencer. Aleluya, aleluya. El Señor dice: no los puedo exonerar del sufrimiento, porque están en el mundo y van a sufrir por el sistema, la caída que afectó la naturaleza humana y la creación. Pero confíen, y van a sufrir también por causa del Evangelio, porque en el contexto que dice esto tenía que ver con la persecución que se iba a desatar como consecuencia de expresar y practicar la fe en Él. Pero dice: en el mundo tendrán aflicciones. En este mundo temporal y pasajero tendremos aflicciones. Vendrán batallas, vendrán situaciones desagradables, experiencias que no tenemos en agenda. Hermano, van a venir los tiempos difíciles, pero tú tienes que estar preparado. Esos tiempos difíciles tendrán impacto en tu vida negativo en la medida que tú estés más o menos preparado espiritualmente. Lo explico. Si tú estás preparado espiritualmente, yo no soy médico, pero los médicos saben que cuando vienen virus, esos virus que llegan, hay gente que lo mata. Una gripe normal, hay gente que la mata. ¿Y por qué la mata? Bueno, porque sus niveles de defensa están en el suelo. Su hemoglobina está en el suelo. Internamente está en el suelo, y tan pronto viene el primer golpe a su salud, se desploman y mueren. Diferente es si tu analítica está buena, si tu hemoglobina está buena, si tus hormonas están buenas, si tus vitaminas están buenas, si tú estás en salud, te da el virus, pero tú ni te acuestas, porque es ambulatorio. Te mueve, sigue caminando. Te dio el mismo virus que al que lo mató, pero la condición de salud tuya era muy diferente. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: no vamos a evitar el virus del sufrimiento. No podemos en esta tierra evitar pasar por experiencia dolorosa. Ahora bien, ocúpate de vivir en la salud espiritual que te permite enfrentar exitosamente cualquier situación que se te enfrente. Pueda venir como venga, pueda venir en forma de enfermedad, pueda venir en forma de crisis económica, pueda venir en forma de muerte. Prepárate para enfrentarlo saludablemente. Aleluya, aleluya. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que te estoy diciendo es que el sufrimiento no tiene que ser sinónimo de fracaso total ni de muerte para ti. Puede ser simplemente una experiencia que tú pases victoriosamente. Debo terminar, pero en tercer lugar, el problema del sufrimiento, que está íntimamente ligado a la maldad, que se origina por el rompimiento de la relación del hombre con Dios. La base o la madre de todo ese sufrimiento, que es el pecado, tiene que ver
con esa rotura de relación con Dios. Y obviamente la respuesta estará íntimamente ligado a la condición de esa relación con Dios, como decía. La salud espiritual está conectada con nuestra relación con Dios. El que está buscando de Dios tiene buena salud espiritual. El que tiene buena relación con Dios tiene buena salud espiritual. Y en la Biblia hay dos excepciones que Dios utiliza el sufrimiento de un hombre para un propósito de alto interés espiritual, como fue el caso de Job. Y algunos presentan el mismo caso del ciego de San Juan capítulo 9. Y en tercer lugar, el caso de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando usted lo analiza, todo tiene que ver con las causas que hemos señalado primariamente. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por el pecado? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué nace una persona enferma? Yo he citado que tuve la oportunidad de hablar con un biólogo español hace unos años que vino al país. Y ese señor, científico él, decía que nos explicó en la conferencia que estuvo, auspiciada por el editorial CLIE, que el genoma humano, en esos días estaba muy en boga el tema de que se había descubierto el genoma humano, y él decía, el genoma humano presenta una deformación de origen, que la única explicación razonable es a la luz de las Escrituras. Y él decía, si el genoma humano no se hubiera deformado y con él en las deformaciones progresivas, la naturaleza, la biología del ser humano fuera perfecta. Por eso los científicos están tratando de alterar, manipular genéticamente al ser humano para evitar, por ejemplo, en tu familia todo el mundo sufre de diabetes. Los científicos quieren manipular eso hasta en el vientre de la madre para evitar que tú desarrolles la diabetes. Porque ya es tan claro que si viene perfecto del origen, no desarrolla la enfermedad. Y yo sé que es algo muy profundo, médicamente y científicamente hablando, y quizás muchos no entiendan, pero lo que quiere decir que se pudiera, ellos entienden y han llegado a la conclusión, y ya eso tiene que tener cerca de 20 años que eso ha pasado. Ellos entienden que si logran perfeccionar biológicamente al ser humano desde su niñez o desde el feto, evitan que la gente sufra enfermedades o desarrolle enfermedades, y por eso se le alargaría la vida a la gente. Ahora, a la luz de la Biblia eso está muy sencillo. Cuando usted lee el Génesis va a ver que la humanidad se desarrolló teniendo hijos familiares con familiares, y nadie se dañaba, y duraban años y cientos de años de existencia sin existir antibióticos y sin existir las medicinas que hoy nos preservan la vida de tantas enfermedades, porque estaba más perfecto en la medida. Ahora, ¿dónde se dañó la cosa y llegó la muerte? Cuando el pecado irrumpió en la historia del ser humano. Por lo tanto, hermanos y amigos, necesitamos relacionarnos con Dios, porque al fin de cuentas, por más vuelta que le demos, solamente el sufrimiento en el caso de Job, como excepción de la regla, fue para exaltar el nombre del Señor por el desarrollo de un propósito eterno que se desarrolló en las esferas celestiales. A fin de cuentas, la solución básica al misterio del sufrimiento está en la reconciliación con Dios. Por eso cuando nos convertimos a Cristo podemos manejar mejor el dolor.
Y yo voy a hablar de todo eso, pero hay más herramientas para manejar el sufrimiento. El que tiene esperanza en el Señor. Por eso Pablo comienza diciendo en Romanos 8:18, tengo por cierto. Mire, cuando una gente tiene esperanza, aunque tenga cáncer, se sana. Y si hay algo que da esperanza en la relación con Dios, es la seguridad de tener un Dios vivo y de poder. Es la seguridad de saber que hay promesas fieles y verdaderas de que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Él está con nosotros en todos los procesos de la vida. ¡Aleluya! Por eso dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo estoy cogiendo lucha, pero lo que viene para mí es bueno. Yo estoy pasando dificultad, pero lo que Dios tiene para mí es mejor que esto. Óyeme, Él me puede sanar, Él me puede levantar de esta camilla, Él puede hacer un milagro en mi vida. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero si no lo hace, tengo garantía de salvación y vida eterna. Tengo por cierto que las aflicciones no se comparan con el plan de Dios para mí. Dile al que está a tu lado, lo que Dios tiene para mí es bueno. Es bueno, porque Él tiene poder. Él tiene poder. Él tiene poder. Él es real. Él está vivo. Él está viendo. Dios no se goza porque tú estés pasando lucha. En el cielo hay tristeza cuando tú estás sufriendo. Y el deseo de Dios es que nadie muera, sino que todos vengan a Él. No es el deseo de Dios que nadie se pierda. Dios no está contento con que tú te vayas para el infierno, amigo. Dios no está contento con que el diablo te arruine la existencia. Dios no está contento con eso. No fue el plan de Dios cuando te dio vida. No fue el plan de Dios que tú estés sufriendo de 7, 8, 10 enfermedades. Hay gente, una gente me dijo en días pasados, pastor, yo soy un laboratorio. Digo, ¿y por qué? No, porque yo tengo un pote para llenar de cada medicina que tengo que beberme diario. Son como 14 pastillas que tengo que beberme. Esta para el corazón, esta para evitar el efecto del corazón, esta para el estómago, esta para los riñones, esta para la cabeza, esta para los huesos, esta para el páncreas. Yo digo, yo creo que tú debes orar. Óyeme, yo creo que hay que pedirle al Señor. No es el deseo de Dios que tú sufras. No es el plan del Señor. Reconcíliate con Dios. Amigos, reconcíliate con Dios. Termino con las palabras de 2 Corintios 5:20. Y por eso que lo que explica por qué nosotros estamos hablando de esto y por qué la iglesia ministra tanto sobre este tema. Porque es el principio de la solución del sufrimiento del ser humano. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo a todo el mundo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Acércate a Dios. Trae tu dolor y tu carga al Señor. Porque como dice el Señor, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor.